vamos a ir dando inicio a lo que es las etapas en este sistema de justicia penal acusatorio, que también, bueno, cuenta, hago un paréntesis, que las maestrías que están ofreciendo cuentan con docentes pues especializados, ¿no? En el área del derecho penal, o en el área en el que ustedes estén interesados, maestros con incluso doctorados, ustedes los conocen ya aquí por la misma página, y es una gran oportunidad para aprender, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a estas tres etapas, vamos a dar un pequeño preámbulo. Siempre que doy alguna plática, siempre nos situamos en la Constitución, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo en esta etapa, en este pequeño bloque que les voy a hablar acerca de las etapas, y vamos a situarnos de la mano con el Código Nacional. Vámonos entonces de un lado al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y nos vamos por otro lado al artículo 16 constitucional. Entonces vamos a tener dos leyes importantes que van a tener sustento y que van relacionadas una con la otra. Y para dar inicio a la primera etapa, que es la etapa de investigación, pues si nosotros nos situamos primeramente en la Constitución, pues vamos a poder apreciar en el artículo 16 constitucional algunos parámetros o algunas situaciones por las cuales puede ser detenida una persona. No dejamos pasar que un delito puede, con el simple hecho que la gente del Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho delictuoso, con eso es suficiente para iniciar una carpeta de investigación. Pero aquí se divide, ¿no? Dice, bueno, ¿este hecho delictuoso fue un delito grave o no es un delito grave? Ah, bueno, si no es un delito grave, entonces tiene ciertos lineamientos. Si es un delito grave, tiene ciertos lineamientos. Ahora, ¿ese delito grave fue en flagrancia? ¿Lo agarraron al momento de estar cometiendo el delito? No, no lo agarraron. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros los que partimos para poder detener a una persona? Entonces, el artículo 16 constitucional nos da tres parámetros importantes, entre ellos que nos dice que únicamente una persona podrá ser detenida, podrá ser privada de su libertad únicamente con una orden de aprehensión. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un delito, el agente del Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho delictuoso, ¿sí? Y que si es un hecho delictuoso grave, ¿y cómo sé cuáles son los graves? Pues vámonos a la Constitución, al artículo 19 constitucional en su párrafo segundo, y nos establece delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Entonces, uno de los requisitos que establece claramente la orden de aprehensión, o poder librar una orden de aprehensión, es que ese delito sea grave, que exista la posibilidad de que el justiciable pueda sustraerse de la acción de la justicia, entre otras situaciones que tiene uno que acreditar, como lo es la necesidad de la cautela y los elementos que son necesarios, estos tres elementos para garantizar o acreditar la necesidad de la cautela. Entonces, en una primera fase, vámonos con detenido y sin detenido. No hay un detenido, pero yo sé que hay un hecho delictuoso. Existe un hecho delictuoso que fue grave. Por ejemplo, a lo mejor un homicidio, ¿sí? Cualquiera de los que estén en el párrafo segundo del 19 constitucional, pues es procedente una solicitud de orden de aprehensión. Caso contrario, para poder solicitar una orden de aprehensión, primero tuvimos que haber agotado diversas situaciones, como lo son los citatorios, apercibimientos, entre otras cosas, incluso solicitudes de presentación, que podamos hacer una presentación, que el juez la gire. Pues, todo eso se tiene que agotar cuando no son delitos graves, ¿sí? Entonces, estas son las formas por las cuales inicia esta investigación. Entonces, se inicia y posteriormente sin detenido, bueno, se libra, o el Ministerio Público se reúne datos para poder solicitarle al juez de órdenes de aprehensión y de cateos, solicitarle una orden de aprehensión. ¿Y qué creen? Que el estándar probatorio que se requiere para emitir una orden de aprehensión, pues es mínimo. Es muy similar al artículo, lo que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este caso, para solicitar un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio para librar una orden de aprehensión es similar, muy parecido a lo que es estos requisitos para vincular a proceso. Es decir, únicamente con que existan indicios razonables que presuman
que el justiciable participó en un hecho delictuoso, con eso es suficiente para que el juez de órdenes de aprehensión y de cateos te brinde o te libre una orden de aprehensión. Pues la orden de aprehensión se ha pronunciado la Corte al respecto y ha hecho referencia en que la orden de aprehensión no violenta el derecho humano, el derecho de ambulatorio de una persona, puesto que la orden de aprehensión es únicamente una vía de conducción al proceso, es decir, que el juez dice, ok, a ver, como posiblemente te vas a sustraer la acción de la justicia, a ver, entonces la policía te va a llevar a fuerzas, pero solamente te va a llevar, esa orden de aprehensión únicamente es para poderte ingresar a un penal. Entonces, esa detención, cuando complementan la orden de aprehensión, también tienen que cumplir ciertos requisitos, como lo son las temporalidades del momento de que lo detienen a que lo ingresan al penal, en qué momento lo certifican, entre otras cosas. Entonces, también, por eso el juez, cuando llega a una audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, se tienen que agotar todos estos lineamientos y se tienen que cumplir para que no existan violaciones a los derechos humanos. Por eso el juez, a pesar de que diga que es una audiencia de formulación de imputación, bueno, antes le pregunta al fiscal que exponga cuáles son los horarios de que lo detuvieron, en dónde lo detuvieron, para que no se violente, no se trastoque este derecho fundamental que tienen las personas, ¿no? Entonces, habiendo reunido esos requisitos, que no fue muy tardado, que lo pusieron inmediatamente dentro del penal, entonces califica, en este caso, o ratifica de legal la detención el juez de control. En este caso, no es tema de debate la audiencia. Cuando es por cumplimiento de orden de aprehensión, no es tema de debate el control de la detención, puesto que no es la fase correcta. Se formula imputación y posteriormente procedemos a la declaración y lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Esto es, si ustedes se dan cuenta, relacionado el artículo 19, el artículo 16 en su párrafo tercero, si no mal recuerdo, ¿sí? Eso es una de las formas por las cuales puede ser una persona privada de su libertad y está en una etapa de investigación. Entonces el juez de órdenes de aprehensión te dice, momento, deténlo, pero ponlo inmediatamente con el juez de control para que este juez de control, ¿sí?, vele por la constitucionalidad o vele por precisamente estos datos que en un inicio emite el fiscal, pues mediante el control horizontal puedan hacer valer su principio de contradicción, es decir, que las partes debatan al respecto. Es por ello que ya hay un defensor y que no es unilateral, es decir, no llega el fiscal y le expone al juez y nadie dice nada. Pues evidentemente estaría en un estado por completo de indefensión el justiciable. Por eso se le dice, bueno, ok, ya está por cumplimiento, ya me lo trajiste, entonces ahora sí expónmelo y que es la defensa se defienda, sí, respecto de las acusaciones, en ese caso, por decirle así, que se le está haciendo por parte del fiscal a la justiciable. Eso es por un lado, no me adelanto. Vamos ahora en las situaciones que establece el artículo 16 en su párrafo quinto. Pues el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto nos dice también otra forma por las cuales puede detenerse a una persona. Y este artículo 16 en su párrafo quinto de la Constitución tiene relación, se eslabona con el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cualquiera de sus hipótesis. Sí, porque nos habla de que a lo mejor detienen cometiendo el hecho delictuoso inmediatamente después de haberlo cometido, sí, que hay una persecución, perdón, una persecución ininterrumpida, entre otras hipótesis que establece dicho numeral. Aquí vamos a analizar, sí, que la flagrancia es un elemento fundamental que se tiene que acreditar y que por ello se genera una audiencia de control de detención, pues que bajo el Ministerio Público, sí, bajo su más estricta responsabilidad, sí, detendrá a una persona, en este caso, por un hecho delictuoso, y está además mencionar que si es un hecho delictuoso por los establecidos en el artículo 19 en su párrafo segundo, con eso es suficiente, con esa noticia del primer respondiente que pone a disposición al justiciable, pudiera ser el fundamento para poder decretar de legal en ese caso, o decretar su retención, o hacer un acuerdo de retención, en este caso por parte de la Fiscalía, de manera inicial, ¿sí?
el hecho de que hay un delito grave, un homicidio, con eso es suficiente para yo poderlo retener. Sí, y nos dice el artículo 16 constitucional en su párrafo 10º qué temporalidad tiene el agente del Ministerio Público de retener a un sujeto. Sí, entonces nos dice que nada más tiene 48 horas o bien la duplicidad en ciertos delitos que nos establece como lo son delincuencia organizada. ¿Esto por qué? Vamos a suponer que es un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. Sí, es un delito, pongo yo de ejemplo, de violencia familiar, ¿no? En donde la gente del Ministerio Público, pues, decreta, en este caso él, o hace su acuerdo de retención y dice, no, momento, vamos a seguir. Entonces, esto tiene un choque con el artículo 140 del Código Nacional. ¿Por qué? Porque en cualquier momento la gente, primer término, sí, uno de los derechos del justiciable es poder solicitar su libertad cuando así proceda. Y eso se eslabona con el artículo 140 del Código Nacional, que nos dice que cuando sean delitos que el fiscal no vaya a solicitar prisión preventiva justificada y que tampoco obre la prisión preventiva oficiosa, deberá de dejarlo en libertad. ¿Sí? Sin embargo, el fiscal que va a decir, pues evidentemente se tiene que cumplir con lo que establece el artículo 100, ahorita les voy a decir, sí, que tiene que acreditar precisamente la necesidad de la cautela, es decir, ¿por qué? ¿Por qué quieres retenerlo, no? ¿Por qué quieres tenerlo si no es un delito grave? ¿Por qué esa situación? Entonces el fiscal, pues evidentemente lo va a retener justificando una de las tres hipótesis de la necesidad de la cautela. Una de ellas pudiera ser que se pueda sustraer de la acción de la justicia. Pues evidentemente, si no tiene un domicilio fijo, o normalmente, como lo hacen a veces los imputados, ¿qué es lo que hacen? Bueno, dar nombres que no son, o domicilios que no son, bueno, se advierte que pudiera sustraerse de la acción de la justicia. Esa es una. Una siguiente es que ponga en riesgo a la víctima, o en este caso, lo ofendido, ¿no? Entonces, evidentemente, si no tiene un domicilio, si no tiene certeza jurídica, el agente del Ministerio Público de que este sujeto no se va a sustraer de la acción de la justicia, no tiene certeza. Por lo tanto, entonces dice, no, yo te retengo porque pudieras poner en peligro la investigación, pudieras poner en peligro a los testigos o bien pudieras sustraerte de la acción de la justicia. Tres requisitos que deben de estar debidamente acreditados para que la gente del Ministerio Público dé cumplimiento en lo que establece el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este caso, si ustedes como defensores van a solicitar la libertad de dicho sujeto en esos términos del 140, pues tienen que prever esas tres cosas. Sí, primeramente que obviamente no sea un delito que lo establece el artículo 19 en su párrafo segundo, ¿sí? Y ya sobre eso verificar que el justiciable, bueno, puedan acreditar ustedes que efectivamente no se va a sustraer y en ese momento pudieran ustedes obtener su libertad. Caso contrario, que el fiscal no vaya a solicitar prisión preventiva justificada, recordemos también que tenemos algo un mecanismo, un juicio muy importante que lo es el juicio de amparo. Es decir, este juicio de amparo que pueden ustedes ocupar en cualquier momento, pues así lo establece el artículo 108, 109 con relación al artículo 105 de la ley de amparo para poder determinar en qué casos sí es procedente y que les den la libertad provisional. Pues en este caso, al no ser un delito, prisión preventiva oficiosa, ni tampoco prisión preventiva justificada por parte del fiscal, pues entonces tendría que estar en libertad. Pero podríamos o tendríamos que acudir a una instancia diversa. Entonces, la Constitución establece, uno, la forma de la detención, que nos dice que cualquier persona lo puede hacer el momento que está cometiendo un hecho ilícito. Nos dice el párrafo 10º del 16 constitucional, ¿sí? Cuánto tiempo puede retenerlo el agente del Ministerio Público y posteriormente ponerlo a disposición del juez de control. Cuando el Ministerio Público inicia su carpeta y lo tiene con detenido, tiene esa temporalidad y antes de las 48 horas debe de ingresarlo al centro carcelario, ¿sí? Y ahí le van a dar un sello con la hora y la fecha en la cual es ingresado y a partir de ahí el juez de control debe de dar cabal cumplimiento a lo que establece el artículo 19 constitucional en su párrafo primero, ¿sí? En el que claramente precisa que deberá de decretar, ¿sí? En este caso, bueno, primero obviamente ratificar la detención, posteriormente no lo podrá retener el juez de control
si no es con un auto de vinculación a proceso, y para ello tiene una temporalidad que son 72 horas. A menos que el justiciable solicite su duplicidad, pues entonces estaríamos hablando que son 144 horas, y hablamos de la duplicidad del término, en este caso constitucional, para poder resolver respecto de la vinculación a proceso, que es para lo que vamos para allá. Entonces, fíjense bien en esta etapa, esta primera etapa, de cierta manera, como yo lo llamo, etapa no judicializada, porque no se encuentra ante un juez de control, sino ante un órgano, en este caso, como lo es el Ministerio Público. Entonces, no tiene una visualización el juez de control todavía. Entonces, ya cuando pasa, ya sea por control de detención, pues entonces se va a generar la audiencia por control de detención, ¿no? Cuando lo tenemos detenido. Entonces se le explica al juez qué hipótesis estás utilizando de esa detención. Estás diciendo que en ese mismo momento lo detuvieron, inmediatamente después hubo una persecución ininterrumpida. ¿Por qué? ¿Sí? Que no existan violaciones a los derechos humanos en ese sentido. Entonces es importante destacar que tienen que verificar las temporalidades. En el control de la detención se verifican las temporalidades. ¿Por qué? Porque precisamente cuando existe una detención, así lo establece la Constitución, el Código Nacional, deberá haber un registro inmediato de la detención, ¿sí? Y eso nos arroja al Registro Nacional de Detenciones. Entonces, ¿cuál es la obligación del primer respondiente? Pues iniciar o dar ese informe, ese aviso, para que le den el folio de la detención. Eso es el Registro Nacional de Detenciones. Si nos regresamos un poquito al caso Rosendo Radillas, pues podemos apreciar que se daba lo que era la desaparición forzada de personas, ¿sí? Y que por ello precisamente se establece esta modificación al artículo 73 en su fracción 21 de la Constitución, en la cual, bueno, precisan leyes especiales para cada uno de los delitos, en ciertos delitos, si hablamos de una situación de convencionalidad, y por supuesto las sentencias, ¿sí?, que ha tenido el Estado mexicano. Pues derivado de ello, precisamente este Registro Nacional de Detenciones es que se crea. ¿Para qué? Para que todo el mundo sepa dónde está su familiar. Pues ha pasado que pues se lo llevaron, ¿y dónde está? No, pues quién sabe, se lo están paseando. No, ya eso se ha terminado. ¿Por qué? Porque el Registro Nacional de Detenciones es público, tiene acceso a las personas, y con ese registro ustedes saben dónde está su familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer respondiente dice, está conmigo, pero cuando llega a la agencia del Ministerio Público, el Ministerio Público ingresa al Registro Nacional de Detenciones y dice, ahora está conmigo. Entonces ustedes ya saben dónde está su familiar, ¿sí? Y si no se da ese inicio al Registro Nacional de Detenciones, evidentemente no crea certeza jurídica, no da certeza que realmente haya sido detenido el activo, ¿sí?, en los términos que establece el primer respondiente. Por lo tanto, entonces, por ese debate del Registro Nacional de Detenciones, pudiera ser que decreten de no legal esa detención, porque al juzgador no le da certeza que realmente haya sido detenido en los términos que el primer respondiente lo está diciendo y en los horarios que establece también el primer respondiente y la fiscalía, porque luego debió de haber existido ese registro. Si bien es cierto, llegó con el agente del Ministerio Público, vamos a suponer que el delito fue a las 12 del día, y bueno, lo detienen a esa hora y llegan a la agencia del Ministerio Público a las 6 de la tarde, y pues toda esa temporalidad, ¿qué sucedió? Se puede justificar, evidentemente, pero si no obra un registro nacional de detenciones, entonces la temporalidad de que me está diciendo el agente del Ministerio Público que el activo fue detenido, pues no crea certeza, y entonces no podría a lo mejor decretar o ratificar esa detención y decretaría la inmediata libertad, ¿sí? Entonces, una de las razones por las cuales se entra al estudio y al debate de la detención es precisamente para debatir estas situaciones de temporalidad. Sí, muchas veces debaten es que no le leyeron sus derechos, y el juez es lo primero que le pregunta cuando está ahí. Sí, llega el juez y dice, señor tal, ¿le leyeron sus derechos? No, nunca me los leyeron. No se preocupe, ahorita yo se los leo. Sí, entonces por el simple hecho que digan no se los leyeron es muy subjetivo. Normalmente siempre los primeros respondientes, cuando realizan su IPH, ya cuentan con esos derechos, incluso firmados por el justiciable. Entonces son manifestaciones meramente subjetivas para tratar de justificar, sí, una ilegal detención, siempre y cuando que a lo mejor por ese lado no pudiera ser.
Sin embargo, pudiera ser que no se adecua a lo que establece el artículo 146 en alguna de sus hipótesis, que haya sido en ese mismo momento detenido, ¿verdad? O de que haya habido una persecución ininterrumpida. Pero recordemos también que no debe de ser perdido de vista. Y entonces dice, no, pues se echó a correr y 2, 3 kilómetros adelante dio vuelta y yo después y seguía corriendo. Bueno, en ese momento lo perdió de vista, resulta ser debatible, ¿sí? Ah, pero tenía la misma ropa, ¿no? Pero después lo reconoció, sí, o sea, no hay problema. Pero puede ser debatible precisamente el hecho de que se haya perdido de vista. ¿Por qué? Porque el código establece una situación que hubiera sido una percepción ininterrumpida, ¿sí? Y crea suspicacia el hecho de que a lo mejor ya no da certeza que igual sea el mismo sujeto, ¿no? Entonces, pudiera ser también por ese lado en el que se debata la detención. Y ojo, contrario censu, que muchas veces en esta audiencia se debate es ya la vinculación. Muchas veces expone el agente del Ministerio Público su situación, su control de detención y el defensor hace manifestaciones con relación a la vinculación. Señor juez, él no lo cometió, no estuvo en circunstancias de tiempo, modo y lugar porque él se encontraba en otro lado, porque se encontraba. Entonces, es una situación completamente distinta y ajena a la etapa procesal en la que nos encontramos. El control de la detención es exclusivamente a las formalidades de la detención, cómo fue detenido el justiciable, en qué caso fue detenido, qué hipótesis se encuadró, si encuadra a la perfección los horarios, fue detenido a las 12 y puesto a disposición. El Ministerio Público inició la carpeta a las 2 de la tarde, 2 horas de camino, ok, el Registro Nacional de Detenciones, ¿a qué hora fue? A las 12, a las 12:30, nos tardamos 1 hora en llegar a la Fiscalía y Ministerio Público media hora en iniciar, Ministerio Público hace acuerdo de retención en tal lado, tal. Entonces no hay violación, no hay problema. Y en algunas ocasiones se tratan de hacer debates que no tienen que ver con el estadio procesal o con la etapa en la que nos encontramos. En este caso, únicamente control de detención, ¿sí? Posteriormente, el control, el juez ya calificará, más bien ratificará esa detención, ¿sí? Que había hecho el Ministerio Público o dejará en libertad. Vamos a continuar en cualquiera de los casos. Si lo deja en inmediata libertad, bueno, Ministerio Público obviamente tiene suficientes elementos para seguir investigando. El hecho de que quede en libertad no significa que ya no se le va a perseguir por ningún delito. Entonces, Ministerio Público, si no procede por el control de la detención por alguna situación, bueno, se ve obligado a cumplir a cabalidad con lo que establece el artículo 16 constitucional en su párrafo tercero, ¿no? Entonces, en esos casos, solicitar ante el juez de órdenes de aprehensión y de cateos una orden de aprehensión. ¿Para qué? Para que pueda de vuelta ser detenido y sujeto a un proceso y se cumpla a cabalidad lo que establece el artículo 20 constitucional en su primera hipótesis, que es el esclarecimiento de los hechos, que el inculpado no quede impune, sí, que se garantice que se repare el daño y lo que establece con todos esos principios. Ahora bien, vamos a suponer que califica de legal la detención y por supuesto vamos a pasar a lo que es la formulación de la imputación. Esa formulación de imputación viene también establecida o a partir del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, desde el 309, y esta formulación de imputación no es otra cosa, sino cumplir también con uno de los derechos que establece en el artículo 20 constitucional. 1, que se le haga saber el delito por el que se le acusa. 2, que se le haga saber el hecho con circunstancias de tiempo, modo, lugar, que se le haga saber el grado de participación, ¿sí? Que se le haga saber quiénes lo están acusando. Eso es la formulación de imputación. Entonces, señoría, procedo a formular imputación y le hacen saber, señor tal, fulanito de tal, le hago del conocimiento que esta representación social persigue una investigación en su contra por el siguiente hecho, que el día tal usted se encontraba en tal lugar cuando usted saca un arma de fuego y desapodera de las pertenencias, como es un teléfono celular de tal persona. Este hecho ilícito usted lo hizo como autor material, como lo establece tal numeral, y así también le hago del conocimiento que este hecho delictuoso se tipifica como el delito de robo, ¿sí? Con las agravantes tales, ¿no? Cual sea el caso, ¿sí? Y también le comento que las personas que te ponen en su contra son tal, el primer respondiente y tal persona y la víctima de nombre tal. Eso es la formulación de imputación, ¿sí? La formulación de imputación se le hace saber nada más estas pequeñas cosas para que el justiciable sepa qué es lo que está pasando. A veces lo detienen y a lo mejor no sabe ni de qué.
O sea, ya se le hace saber todo eso y también cometen algunos errores cuando se le hace la formulación de imputación. ¿Por qué? Porque precisamente se verten argumentos como para debatir la no vinculación y no es el momento tampoco. Le va a decir el juez, momento, no, un momento, por favor. No es el momento. Usted nada más dígame si requiere de alguna precisión. Por ejemplo, a lo mejor y que diga, ¿en qué calle dijo? Es que nada más vi que era la calle tal, pero tiene con otra calle que usted ya no escuché, la calle tal. Es una precisión nada más. Y le preguntan al justiciable, ¿usted entendió lo que el Ministerio Público le quiso decir? Sí, pues sí entendí, pero no, a ver, espéreme. Sí entendió, sí, ok, hasta ahí, nada más. ¿Alguna precisión o alguna observación o nada? Ok, continuamos entonces y le va a decir que es momento que la acusación que la gente del Ministerio Público le acaba de hacer es momento de que la conteste y le va a decir, ahora sí contéstela, pero no la conteste hasta que consulte usted a su abogado. Y aquí es donde precisamente pues tienen una teoría del caso. Hablo yo de manera muy general, ¿no? Dependiendo de la teoría del caso que tenga cada uno de los defensores, pues es conforme van a hacer referencia al juez, ¿verdad? Si la pretensión es que sí, mi teoría del caso es que realmente él no participó en ese hecho delictuoso, pues que declare, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que corroborarlo con algo. Y siempre les recomiendo que cuando el justiciable declare, pues no sea una declaración aislada, es decir, ¿con qué más voy a corroborar la declaración que acaba de decir el justiciable? Si el justiciable dice que él se encontraba en un determinado lugar y nadie más lo dice, pues evidentemente no va a crear convicción en el juzgador, va a decir, bueno, es que son manifestaciones que usted dice que no crean sustento, ¿sí? Para que este juzgador pueda dictar un auto de no vinculación a proceso. Pues todo lo contrario, con esto se advierte que pudiese usted recabar más datos de prueba durante la investigación complementaria para que en una etapa de juicio oral pueda usted demostrar su inocencia, ¿sí? Entonces es importante que en ese momento, de una vez, se exponga esa teoría del caso por la cual van a trabajar. Su teoría del caso es que no declare y que se lo van a llevar a juicio porque efectivamente todo está en su contra, pero que en juicio sí pueden demostrar lo contrario, pues adelante, ¿no? Pero si en dado caso ha habido situaciones donde hay omisiones y hay una persona que no cometió, bueno, pues entonces vamos a declarar, o a lo mejor si tienen una coartada o lo que cree convicción en el juzgador, pero que tenga sustento, porque si no tiene sustento, entonces ese va a ser el problema. ¿Con qué estoy corroborando? ¿Sí? Lo que digo está aislado. Entonces, recordemos que el juzgador es el que se va a encargar de valorar todas y cada una de las pruebas que expongan. En este caso, bueno, llámese datos de prueba. Entonces, siempre les digo que siempre corroboren pues esa declaración que dice el justiciable, que se corrobore con algo más, que no sea aislado. Ahora bien, ya contestó la acusación, el justiciable o reservó su derecho a declarar, pues entonces es momento precisamente de que la fiscalía emita sus argumentos vinculatorios. Recordemos que estos argumentos vinculatorios para que el juez pueda dictar un auto de no vinculación a proceso, o en este caso un auto de vinculación a proceso, se requiere de algunos requisitos que establece el artículo 316, ¿verdad? Y que en su tercera hipótesis dice que deben de ser indicios razonables que creen convicción en el juzgador. Dice, con unos simples indicios, con poquito que me des, que tenga sustento, que en su conjunto, de manera armónica, sí, me creen convicción, con eso va a ser suficiente para poder dictar un auto de vinculación a proceso. Entonces, fíjense bien cómo, pues, la estrategia del defensor, pues, deberá ser lo contrario, que los datos del Ministerio Público, ¿sí?, no sean suficientes, ni tampoco sean razonables, es decir, tratar de que esos datos, pues, sean aislados, de que no tengan relación, que no tengan armonía. ¿Por qué? Porque recordemos que el juez, mediante la duda, hay que generarle la duda al juez, y mediante esa duda tendría que dictar un auto de no vinculación a proceso. Entonces, si ya mi representado declaró,
pues entonces ahora sí va a decir, yo estuve con mi mamá, estuve con mi tía de nombre tal, estuve con mi prima de nombre tal. Ah, bueno, entonces para la duplicidad del término cito a la tía, cito a la prima y cito a tal persona. Incluso refiere que estuvo en sus domicilios y fuera de esos domicilios hay unas cámaras de videovigilancia. Ah, bueno, pues entonces trae las cámaras de videovigilancia, es decir, la declaración del justiciable tiene armonía, tiene relación, ¿sí? Con lo que dicen los testigos, y entonces eso el juez lo va a ponderar. Nada más que aquí, cuando ofrecemos medios o datos de prueba en la duplicidad del término, debemos de percatar, debemos de darnos cuenta que el artículo 314 y 315 del Código Nacional nos dice que para ese estadio chiquito tienes que seguirte respecto a lo que establece la etapa de juicio oral. Entonces, si no sabemos cómo incorporar un video, unas fotografías, si no sabemos cómo incorporar a lo mejor a cualquier documental o evidencia material o lo que tengan, pues entonces no vas a poder esclarecer el hecho, ¿sí? Es importante que dominemos también, aunque sea la vinculación a proceso, esta audiencia inicial, que dominemos la etapa de juicio oral. Entonces tendríamos que dominar lo que establece el artículo 371 al 376, 380 al 386, porque ahí nos establece las vías de incorporación, las objeciones, nos establece las formas de preguntas, qué tipo de preguntas se pueden hacer, qué tipos de preguntas no se pueden hacer. Entonces, si yo, como oferente de la prueba, llevo a mi testigo y pretendo realizar preguntas sugestivas, evidentemente no me va a permitir el fiscal que yo pueda hacer esas preguntas. Entonces, tenemos que dominar ese interrogatorio, saber las fases del interrogatorio, estas 5 fases del interrogatorio, también la teoría del caso, los elementos de la teoría del caso y también las fases de la teoría del caso. Esto en su conjunto va a crear una defensa técnica y adecuada, como lo establece el artículo 20 constitucional, y con esto en su conjunto va a tener una defensa muy sólida. Sin embargo, caso contrario, llegamos a la audiencia como defensores y decimos, no hay problema, no declares nada, nada, nada. Pido ahorita la duplicidad del término, estudio la carpeta y a ver qué ofrezco. Pues entonces yo entiendo que en algunas ocasiones nos citan, nos decían, oiga, licenciado, mañana es la audiencia a las 8 de la mañana, por favor, preséntese, oiga, pero no tengo nada. Ah, no se preocupe, ¿sí? Yo lo estudio, bueno, pido siempre un receso. ¿Para qué? Para estudiar la carpeta, señoría, me acaba de dar la carpeta, no la sé, tengo un receso de 20, 30 minutos para leerla y también otros 5 minutos para platicar con mi representado, porque tampoco lo conozco, apenas me contrataron. Evidentemente el juez debe de decir, bueno, pues es razonable, ¿no? Porque acabo de ver que le acaban de correr traslado de la carpeta, pues entonces, ¿cómo va a tener una defensa? Entonces, si el juzgador pues tiene que dar la oportunidad de que estén en igualdad de circunstancias, pero si los defensores no lo solicitan y se esperan, pues entonces la teoría del caso ya va a estar a la mitad, porque va a partir ahora sí que va a partir de la duplicidad del término, ¿sí? Y entonces ya posiblemente esa fase donde él tuvo que haber declarado, ¿sí? Ya se pasó. Oiga, maestro, pero también el Código Nacional establece que en cualquier momento puede declarar, ¿sí? Y entonces yo preguntaría, ¿y por qué no declaraste antes, en el momento que te preguntó el juez? ¿Por qué después? Pues resultaría a lo mejor una preparación, un aleccionamiento, ¿sí? Y recordemos que debe ser de la espontaneidad para crear la convicción que debe de ser. Entonces, mejor estudio como recomendación la carpeta y posteriormente platico con mi representado y vemos qué estrategia vamos a llevar. Oiga, ¿qué cree que sí? Hay hasta cámaras del fiscal y pues ahí te ves, ¿no? No, entonces guardo silencio y debato respecto de situaciones, a lo mejor violaciones al debido proceso, o a lo mejor por ahí se hizo un cateo, se hizo un reconocimiento de persona por fotografía, pero hubo violaciones precisamente en esa, no se hizo de manera correcta, y entonces resultaría que la fiscalía está en una situación en la cual estaría en problemas. ¿Por qué? Porque si por un reconocimiento por fotografía se puso el justiciable y no se realizó conforme a derecho, pues hay una violación y el juez debe desestimar esa prueba y entonces debería también, dependiendo del caso, pues dejar al justiciable en libertad. ¿Por qué? Porque tiene una violación a ese dato de prueba, ¿no? Existe, como lo veíamos en nuestras clases, ¿no? La teoría del árbol envenenado. Entonces, en este caso, no podría continuar, pero el defensor debe de hacerlo valer.
Entonces, fíjense cómo ya tenemos la estrategia y entonces ahora sí, Ministerio Público emite sus argumentos, el justiciable declara, bueno, yo ofrezco a los testigos que me dijo el justiciable, ¿sí? Y entonces ahora sí, expongo mi debate de la vinculación y le digo al juez, señoría, evidentemente el fiscal no hizo una investigación exhaustiva, puesto que, y empiezo a hacer referencia a que los datos que yo estoy poniendo, pues evidentemente crean convicción, porque lejos de estar aislados, se encuentran corroborados y eslabonados uno con el otro, de que el justiciable no se presentó en ese momento y que las situaciones sucedieron como él lo narró, que salió de su domicilio a la tienda y que ahí fue donde lo detienen porque lo confunden con otra persona que estaba vestido de manera similar. A lo mejor, ¿no? Entonces, el juez pues tendrá que ponderar. En dado caso que dicte una no vinculación a proceso, bueno, se decreta la inmediata libertad con las reservas de ley y, por supuesto, si dicta un auto de vinculación a proceso, sí, pues procede a hacer el cierre de investigación complementaria. Y quise dejar las medidas cautelares al último. ¿Por qué? Porque si solicitas la duplicidad, pues ahí vas a pedir las medidas cautelares. Y entonces tendríamos que ver el principio de proporcionalidad y el principio de mínima intervención. ¿Sí? Entonces, en esos casos, de cajón, si el delito es de los que establece el párrafo segundo del 19 constitucional, no hay debate. Está tasada. ¿Sí? Y cada vez va creciendo más la prisión preventiva. No vamos a entrar a debate si es violatoria de derechos humanos o no la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque muchos manifiestan que el hecho de que sea prisión preventiva oficiosa, pues ya como que ya viola el principio de presunción de inocencia y entonces ya lo estás como prejuzgando, ¿no? Entonces, claro que no es así desde mi forma de pensar, porque en todo momento se le trata como inocente, pues todavía no lleva una sentencia. Sin embargo, el legislador, la ley establece es una situación diversa. Entonces, el artículo 19 constitucional, claramente su párrafo segundo establece cuáles son de prisión preventiva oficiosa y no hay debate, ¿sí? Pero si solicitar el fiscal prisión preventiva justificada, entonces ahí sí deben de ir bien preparados para demeritar la necesidad de la cautela que va a querer acreditar el agente del Ministerio Público. Él va a decir, obviamente, la sustracción, ¿verdad? Va a decir, no, es que no tiene un domicilio fijo, es que no tiene esto, es que no, pues ya el defensor ya debe de ir preparado para ello. El defensor ya debe de llevar su comprobante de domicilio. Muchas veces hay comprobantes de domicilio que están a nombre de otra persona. Sí, entonces ahí también crea como la duda, ¿no? Sí, ese es el comprobante de tu mamá, pero yo cómo sé que tú vives ahí. No, no, no. Tienen que llevar bastantes documentos y por ello tienen que situarse en el artículo 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque eso es lo que tienen ustedes que acreditar como defensores en una medida cautelar. La necesidad de la cautela, principio de mínima intervención y, por supuesto, la proporcionalidad de la medida cautelar. Pues evidentemente un derecho a la libertad, ¿sí? O este bien jurídico tutelado, que no es la libertad, pues está por encima de muchos, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, es la vida y luego la libertad. Entonces, ¿por qué me quieres privar de la libertad por un bien jurídico tutelado que se vulneró, que es menor, ¿no? Dependiendo del caso en concreto, claro, ¿sí? Entonces, por ahí puede ser el debate, por eso decía, tengan su código a la mano, porque aquí vamos a ir viendo, tocando la parte constitucional, incluso la parte convencional. Si ustedes ubican el Pacto de San José de Costa Rica y nos establecemos en el artículo 8, muy famoso, ¿verdad? Ahí van a ubicarse y que la convencionalidad también puede ser citada claramente en la audiencia como un argumento, sí, que pueda ser sólido, pues la convencionalidad lo viene establecido también y aterrizado en el artículo 1 constitucional en su párrafo segundo, por lo que hace en esta reforma del 2011 con relación al principio pro persona y también a la interpretación conforme de la Constitución y el párrafo 3 con los principios constitucionales. Sí, en este caso, por lo que hace a esta interpretación conforme, cuando existe una duda respecto del Código Nacional, debe de aplicarse la constitucionalidad. ¿A qué voy con esto? Que si no es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Entonces no debes de pedir la justificada.
porque yo te voy a justificar que no se va a sustraer, que no está en riesgo la víctima y que no está en riesgo la investigación. Por lo tanto, entonces, el juez en un estudio armónico debe de hacer la interpretación conforme, como lo establece el segundo párrafo del primero constitucional y decir, a ver, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que con estos delitos hay prisión. ¿Ok? El delito que cometió el justiciable no es de prisión, por lo tanto, entonces, yo creo que si está en riesgo la víctima, pues hay una medida cautelar diferente, que lo es que no se acerque a la víctima, ¿verdad? Que no, que se venga a firmar cada 8 días, ¿verdad? Con eso yo garantizo, incluso una garantía económica, ¿sí? Que va a estar aquí atado, porque si falta una o dos veces a sus firmas, pues ya, ¿no? Entonces se imponen medidas cautelares diferentes, que son menos lesivas, porque afecta claramente al investigado. Para ello también procede el amparo, por supuesto, para una medida cautelar que yo considere que ha sido impuesta de manera injusta, pues evidentemente lo pueden hacer o pueden solicitar una revisión de medida cautelar cuando las circunstancias hayan variado. Ejemplo, me agarraron ahora sí que de improviso porque la audiencia fue ahorita y pues yo no traje justificantes, no traje cómo acreditarle al juez, pero solicito una audiencia después. Señoría, las condiciones han variado. Antes no tenía un domicilio porque no traje el comprobante. Sí, antes no tenía esto porque no traje, pero ahora ya tengo todo esto, las circunstancias han variado, tiene un arraigo y lo puedo acreditar. Por lo tanto, entonces, existe una posibilidad de que esa medida cautelar sea modificada. Aclaro, siempre y cuando no sea un delito, del párrafo segundo del 19. Entonces, cierre de investigación complementaria establece, sí, el Código Nacional, que bueno, si son delitos que de cierta penalidad, pues hasta 6 meses para el cierre de investigación complementaria y otros que hasta 2 meses, ¿verdad? Entonces, en estos meses sirve para seguir investigando. Ahora, siempre les recomiendo, ustedes pueden recabar sus entrevistas como defensores, pero si yo no quiero que lo haga la fiscalía, quiero que me haga un dictamen de una reconstrucción de hechos, pero yo no tengo dinero, que lo haga el fiscal, ¿sí? Quiero una pericial en materia de genética donde quiera que confronte que dice la víctima de una supuesta violación donde se encontró positivo en la fosfatasa ácida y el líquido P30, bueno, que esa fosfatasa ácida sea confrontada con mi representado, que lo haga la fiscalía, ¿sí? Yo solicito mediante un oficio a la fiscalía que haga todas estas periciales, ¿sí? Y ustedes como defensores no gastan. Ojo, tiene sus pros y sus contras, porque recordemos, siempre les digo, recordemos el principio de adquisición de la prueba. Y ese principio de adquisición de la prueba, pues nos dice que todas las pruebas que obran dentro de investigación no son del fiscal ni tampoco son de la defensa, son del proceso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el fiscal puede utilizar tus pruebas, a lo mejor hasta para en tu contra, ¿no? Entonces es importante saber qué pruebas puedo yo solicitarle, descubrirme con él, ¿sí? Y qué pruebas. No, en este caso hablando medios de prueba, ¿no? Es por ello que encuentro una desventaja por parte de la fiscalía que a continuación les voy a decir. Cierre de investigación complementaria, lo cita, ya lo decreta, le avisa la fiscalía al juez, tiene 15 días para formular acusación, 3 días para que el asesor jurídico se coadyuve y 10 días para que la defensa conteste. En esos 15 días el fiscal pues ya acabó ya cerró la investigación, pero la defensa no, la defensa sigue investigando y es aquí donde está la situación de desventaja. La fiscalía todo lo que investigó se lo tiene que dar al defensor, pero el defensor todo lo que investigó no lo tiene que dar a la fiscalía. ¿Por qué? Porque puede ser algo que perjudique, por ejemplo, pues es mi cuate el de las cámaras de ahí. A ver, antes de decirle al fiscal, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Entonces van a ver las cámaras y, si apareces ahí, ¿no? No, mejor no hay que ofrecerlo, ¿sí? La fiscalía no se dio cuenta, no hay que ofrecer, es decir, ¿qué pruebas sí voy a dar? ¿Qué pruebas no me benefician? Y esto se llama etapa depurativa de la teoría del caso, porque estoy viendo lo que me va a servir y lo que no me va a servir. O sea, yo tengo ya todo listo, pero ahora tengo que escoger qué es lo que sí me voy a llevar a juicio y qué no. Y por ello se da inicio a la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto, recordemos, primeramente una fase escrita, que es lo que les acabo de narrar,
el escrito de acusación por parte del agente del Ministerio Público y la contestación. Es la única, la fase escrita. Posteriormente ya se da inicio a la fase oral. La fase oral tiene como objeto la admisión y depuración de los medios controvertidos que no van a ser debate de juicio, ¿sí? Entonces, este debate de medios de prueba tiene, cuando es la audiencia intermedia, tienen que llevar ciertos requisitos. Cuando voy a ofrecer un medio de prueba, necesito uno, que tenga pertinencia, que tenga idoneidad, que tenga la pertinencia, que tenga relación con el hecho, ¿sí? Porque si no tiene pertinencia, si no tiene un objeto claro, solamente no va a ser admitida, pues así lo establece el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, primero situar ese artículo para saber si alguna de mis pruebas está en ese numeral, alguna reúne las características. Si reúne las características del 346 del Código Nacional, entonces no me la van a admitir. Pues tengo que ser muy cuidadoso con esas pruebas, ¿sí? Igual las periciales, y hay que saberle al juzgador cuando ofrezco pruebas documentales, y las documentales pueden ser placas fotográficas, pueden ser algún escrito, actas de nacimiento, incluso videos. 1, testigo de acreditación. 2, vías de incorporación. Y 3, modos de desahogo. Cómo van a ser proyectadas, ¿sí? Si es un acta, si es un documento, van a leer en la parte conducente, van a leer la totalidad, quién lo va a hacer. Todo esto es importante para poder establecer esta teoría del caso, ¿no? Cuando el juez verifica estos datos, admite o no admite algunas pruebas de acuerdo al debate, ¿sí? Y posteriormente dicta un auto de apertura a juicio oral. Y bueno, el auto de apertura a juicio oral, ¿qué es? El auto de apertura es como un resumen del juez, donde dice qué pruebas o medios de prueba se le admitieron a la fiscalía y qué medios de prueba se le admitieron al defensor. Y se le hace saber al juez de juicio oral, es un juez diferente, en el término de 5 días se le remite el auto de apertura a juicio oral, y cuando nosotros vamos a juicio, sí, el juez tiene ese auto de apertura. Es lo único que tiene, no tiene antecedentes de nada. Y en el auto de apertura viene el hecho circunstanciado o el hecho cierto, también viene la clasificación jurídica, vienen los medios de prueba, la solicitud para la individualización de sanciones, es decir, el monto de la reparación del daño, qué pena solicita el fiscal, sí, todas las pruebas. Únicamente lo que está en ese auto de apertura a juicio oral es lo que va a ser admitido. Oiga, pero es que yo quiero ofrecer un video, porque no se puede, a menos que tenga la calidad de prueba nueva, como lo establece el artículo 390 del Código Nacional. Pues esta prueba nueva surge de todo el desfile probatorio, surge algo nuevo, con base en el interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿sí? Puede surgir algo nuevo y de ahí puedo atraer la prueba nueva. Muchas veces la prueba nueva surge o nace de la declaración del imputado, en ese momento acusado, ¿sí? Surge de ahí esa prueba nueva. Y por supuesto, con lo que establece el artículo 20 constitucional, el diverso 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene que ser admitida esa prueba nueva, aunque a veces no tenga la pertinencia, pero no se le debe de coartar el derecho al imputado de ofrecer y que se le reciban y que se desahoguen todas las pruebas que él mismo esté diciendo o que se le ofrezcan. Pues esto tiene relación con su teoría del caso. Por eso es importante que ustedes verifiquen si la idoneidad y la pertinencia de la prueba, más que nada esta pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? La relación que la prueba que yo voy a ofrecer con el hecho. Si no tiene pertinencia, entonces no va a ser admitido. Y luego ya proceden a desahogarse, primeramente cumplir con lo que establece la codificación nacional, que lo es con los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura es una promesa que yo le hago al juez. Señoría, se demostrará por parte de esta representación social, más allá de toda duda razonable, el hecho cierto que está establecido en el auto de apertura de juicio oral, así también como el grado de intervención, sí, y la clasificación jurídica. Esta situación, señoría, se verá corroborada con todos y cada uno de los órganos de prueba que van a desfilar hasta usted, donde usted va a ver de manera fehaciente, sí, la participación del justiciable, y al finalizar usted va a dictar un fallo de condena, ¿sí? Ese alegato es una promesa, lo que yo prometo. La fiscalía
promete algo, el asesor jurídico promete algo y el defensor promete algo. Y ahora sí empieza el desfile probatorio, testigos, peritos y la evidencia o documentales. Entonces, testimoniales, y le preguntan al fiscal primero, es su desahogo primero el fiscal. Fiscal, tenemos tales órganos de prueba, ¿cómo quiere que sean desahogados? Ah, señoría, sí, en ese orden que está en el auto de apertura. Ah, muy bien, está en el auto de apertura marcado el primero, que es el primer respondiente de nombre tal, que pase. Entonces ya que pasa, se le protesta conducirse con verdad, ¿sí? Se le hace saber las penas que incluye el falso testimonio y posteriormente le explican que fue llamado a juicio por parte de la fiscalía para efecto de que rinda un testimonio con relación a lo que sabe y le consta de estos hechos. Que debe de conducirse con verdad y que está obligado a responder, que si desea hacerlo. Bueno, pues sí quiero. Entonces toma asiento y el fiscal empieza a realizar su interrogatorio. Interrogatorio que recordemos que si es interrogatorio directo, que si es un órgano de prueba de la fiscalía, un órgano que está a cargo de la fiscalía, a las preguntas de la fiscalía no pueden hacer preguntas sugestivas, pues así lo establece el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que para la parte oferente de la prueba está prohibido realizar preguntas sugestivas y que para todas las partes están prohibidas realizar preguntas poco claras, irrelevantes, impertinentes, que ofendan al testigo, conclusivas, argumentativas, ¿verdad? Todas esas pruebas, esas preguntas van a ser objetables, ¿sí? Pero el juez no las va a objetar. Quien las objeta es, por eso debe de estar al pendiente la contraparte, son los contendientes técnicos. Entonces, si la fiscalía hace una pregunta sugestiva, quien está obligado a objetarla, pues es el defensor. Si no la objeta, pues el órgano de prueba va a emitir algo que pudiera afectarle, evidentemente, al imputado. Entonces tienen que estar bien abusados en las objeciones que se le hagan a las partes. También así, el artículo 376 nos faculta a las partes a poder apoyar al testigo en ciertas cosas. Por ejemplo, si es un hecho que ya está viejo, pues a veces no se acuerdan los testigos. Oiga, es que no me acuerdo. No me acuerdo qué fecha fue, hace como 4 o 5 años. No se preocupe, ¿sí? Aquí el código nos establece un apoyo de memoria. Entonces, para ello se deben, primeramente, como muchos los dicen, sentar las bases, que evidentemente en algunas ocasiones les he referido que sentar las bases no contamos lamentablemente con una naturaleza jurídica. Por lo tanto, entonces no debería de expresarse de esa manera el hecho de que los contendientes técnicos refieran que no están sentadas las bases, puesto que en la legislación no obra, ¿sí?, una situación de sentar las bases, pero bueno, así lo hace o se hace en la práctica, y sentar las bases no es otra cosa sino que dos situaciones. Una, que se le haga del conocimiento al juzgador, ¿sí?, que se le haga el conocimiento al juzgador, que el testigo que está ahí, previo a que vino aquí, rindió una entrevista. Es decir, hay un documento fehaciente que demuestra que él ya antes acudió a dar una entrevista, porque recuerden que el juez no lo sabe. Entonces, ese es uno de los requisitos. Y otro de los requisitos es que le digan al juez cuál es el objeto, qué quieren hacer, cuál es su pretensión. Ah, bueno, pretendo apoyarle la memoria, pues el testigo no se acuerda. Ah, muy bien. Entonces, dice, subraya la parte conducente, se subraya la parte que pretendo apoyar, ¿sí? Y entonces se le corre traslado a la contraparte. ¿Alguna manifestación? Sí, señoría, me pongo a hacer a que haga el ejercicio, puesto que la fiscalía ha manifestado que el testigo no se acuerda del mes. Sin embargo, la fiscalía ha subrayado día, mes y año, y por lo tanto, entonces, no está cumpliendo con lo que acaba de decir en hace un momento. Ah, bueno, fiscalía. Sí, señoría, una disculpa, entonces nada más el mes. Entonces, o pudiera ser que sí, ¿no? No, señoría, sí lo dije, sí, sí lo. Ah, bueno. ¿Qué es lo que sucede después? Ah, bueno, no me opongo, vamos a suponer que no se opone el defensor, se le pone a la vista el testigo. Señor testigo, lea en voz alta lo que se encuentra subrayado. 15 de mayo del 2021. Ok, ¿esa fecha qué significa, señor testigo? Ah, esa fecha fue el día de los hechos, el 20 tal de tal año. Ese día fue, ya me acordé. Ah, muy bien. Entonces ya se apoyó la memoria. Recordemos que debemos de dar cabal cumplimiento a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como lo establece también la Constitución. Entonces, imagínense, si no dice en qué día fue, qué hora fue, dónde fue el testigo, pues entonces no está, el juez está perdido, ¿no? Porque el juez va a decir, bueno, y entonces
¿de qué fecha me hablas? Entonces, tiene que apoyarle la memoria. Pues, obviamente el defensor no lo va a subsanar. Ahora, también, ¿qué es lo que podemos hacer? Que el testigo se puede equivocar. En vez de decir 30 de mayo, dijo 30 de marzo. Sí. Señoría, permítame superar una contradicción del testigo, toda vez que él ha manifestado 30 de marzo y en su entrevista es otro mes distinto. Permítame subrayarle para superar la contradicción. A ver, corra traslado a las partes, no me opongo, léalo. Ah, muy bien, ya leí. Dice mayo. Señor testigo, usted hace rato le dijo a su señoría que era 30 de marzo. Aquí en su entrevista dice 30 de mayo. ¿Cuál es la correcta? No, es la que está en mi entrevista, 30 de mayo. Ya se subsana ese error, porque si no, entonces estamos situando al juzgador en otro momento que no es, ¿sí? Entonces ya se subsana y evitamos que la defensa lo evidencie, bueno, dependiendo de su teoría, porque lejos de evidenciar, desde mi punto de vista, pues ahí estaría subsanando, ¿no? Lo correcto, es decir, bueno, pues lo que está en mi entrevista está mejor. Entonces, esta situación sí viene establecida en el artículo 373 y 376. Finalmente, tenemos el artículo 380-83, que sirve para incorporar evidencia material o documental. El testigo nos dice que hay un documento, ¿sí? Incluso yo dejé un acta de nacimiento con el Ministerio Público. Muy bien. Señoría, en términos del 383, solicito que se le ponga este documento a la vista en los medios, que se proyecten aquí en los medios electrónicos. Toda vez que en el auto de apertura ya está autorizado y manifiesta el testigo que lo dejó. Muy bien. Lo pone a la vista y quiero que me lea la parte conducente, es decir, nada más léame la fecha de nacimiento, ¿no? Y ya con eso, dependiendo lo que pretenda realizar. Entonces, para eso son estos artículos, para poder incorporar, sí, ciertas situaciones. Y bueno, para ya finalizar, sí, recordemos que también tenemos que hacer unos alegatos de clausura. Los alegatos de clausura consisten en el resumen de todo lo que sucede. Acuérdense, al principio dije la promesa, algo que le prometí al juez. Y ahora se lo tengo que cumplir. Señoría, como le prometí en un inicio, ¿sí? Se demostró la responsabilidad porque el testigo dijo esto, el perito dijo esto, entonces unido todo esto, se quebranta el principio de presunción de inocencia y usted tiene que dictar, solicito dicte un fallo de condena. La representación social, hace manifestaciones, asesor jurídico, por supuesto el defensor, señoría, evidentemente, mi agente del Ministerio Público no alcanzó a acreditar, sí, el hecho que en un momento dijo, bueno, hace sus alegatos, ¿por qué? Y hace un análisis de todo lo que dijeron los órganos de prueba. Es un análisis de todo. ¿Y por qué quieren que el juez dicte un fallo absolutorio? Posteriormente a ello, el juez dicta un fallo, ¿sí? Incluso refieren al código que tiene hasta 24 horas para dictar un fallo, ya sea de condena absolutorio. Si es absolutorio, pues inmediata libertad. Si es de condena, se da una nueva fecha para la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, donde van a solicitar la reparación del daño, la pena que están solicitando, la multa, si van a suspender derechos civiles y políticos, lo que establece el artículo 57 del Código Penal para el Estado de México, todos los requisitos, ¿sí? Y posteriormente se da otra audiencia para la explicación de la sentencia. Entonces, fíjense cómo las etapas, como el tema que nos tocó ver, pues relativamente son 3 etapas de manera general, pero dentro de esas 3 etapas, fíjense cómo vimos la no judicializada, es decir, con el Ministerio Público y otra con el juez, ¿sí? Donde se vincula proceso. Luego otra donde está con el Ministerio Público para la acusación, el descubrimiento probatorio y todo eso. Y luego otra con el juez, en la intermedia, ¿sí o no? Luego ya en la de juicio. Y en la de juicio se desahogan los órganos y luego otra de individualización de sanciones, como lo establece el 410 del Código Nacional. Y luego la explicación de la sentencia, o viceversa, ¿sí? En ese caso, se da por concluido, y por supuesto ustedes pueden interponer lo que establece la ley como un recurso para impugnar, ¿sí?, la resolución del juzgador. En este caso, al ser una sentencia definitiva, pues procede un amparo directo y para ello pues tendrían que agotar el principio de definitividad,
Antes de ello, pues poder apelar dicho fallo para poder en lo posterior acudir a una instancia diversa como lo es el federal. Entonces, grosso modo, son todas las etapas de manera muy, muy general, pero por supuesto, si ustedes pues, se especializan, si cursan una maestría, pues obviamente van a ir viendo todos estos puntos que les acabo de explicar paso a paso y de manera práctica. Pues yo agradezco mucho que me hayan invitado, a la maestra Monse, a todos los de la universidad, al personal de la Universidad Mesoamericana por la oportunidad de poderme expresar, ¿verdad? Aquí con ustedes también de escucharme. También recuerden, estoy a sus órdenes, también estoy como abogado Eric Mejía ahí en redes sociales. Pueden ustedes también por cualquier situación, estamos a sus órdenes. Maestra, muchas gracias a todos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por supuesto, damos unos minutitos para respondérselas. Maestro Eric, gracias por compartir esta plática. Damos paso a la sesión de preguntas que efectivamente ya están por aquí. Empezamos. Roberto Antonio Olivero nos pregunta, si fuera el caso de una investigación preliminar, cuando existe una denuncia ante el MP en el cual su representado ha sido mencionada dentro de dicha denuncia, ¿cuál debería ser la posición óptima de la defensa? Ok, a ver si entendí la pregunta. Su representado es mencionado en la denuncia y cuál es su postura. Advierto entonces que no, no entendí muy bien, pero voy a hacer como un contexto muy general, ¿no? Si yo creo que si va mi representado más bien y me dice, oiga, licenciado, ¿qué cree? Que creo que el Ministerio Público está siguiendo una investigación, chéqueme, no, por favor, pues estamos imposibilitados de revisar esa situación. ¿Por qué? Porque recordemos el sigilo de la investigación y las partes en el proceso penal. Entonces tendrían que decirnos, ¿sí? De cierta manera, mediante un citatorio, preséntese con su abogado para poder ejercer una defensa. Si es con detenido, pues recuerden ustedes que si es un delito grave, pues vamos a tener que esperar para que el Ministerio Público decrete de legal o no esa retención y que si lo va a llevar o no lo va a llevar a la audiencia de control, ¿no? O lo deja en libertad. Si lo lleva a la audiencia de control, pues ya nos vamos a tener que llevar el proceso, ¿no? De cierta manera. Pero si es un delito que no merita prisión preventiva oficiosa, recuerden que pueden acudir al juicio de amparo, ¿no? Ok, tenemos otra pregunta. Francisco García, ¿cuáles son los libros recomendables precisamente para este tipo de juicios orales penales? Mire, a mí me gusta mucho un libro que precisamente tuve la fortuna de participar con el doctor Benavente Chorres, que él tiene un libro que se llama Estrategias de Litigación, precisamente para el desahogo de la prueba. Se los recomiendo, igual le mando a la maestra una fotografía para los que estén interesados puedan preguntar por ese libro, porque viene de manera práctica. A mí me gusta mucho porque viene la práctica, porque la teoría muchas veces ya la tenemos, ¿no? Vamos al código, pero ¿cómo lo aterrizamos en la práctica? Entonces, así se llama, desarrollo, déjenme, ahorita lo apunto, no lo traje aquí a la mano, pero es de Benavente Chorres, es el doctor, el autor de ese libro, pero es Estrategia de Juicio Oral para el Desahogo de la Prueba. Así se llama el libro. Ok, Blanca Evelyn Martínez González nos pregunta, si lo detienen por un supuesto hecho y lo dejan en libertad, pero solo mientras le arman una carpeta, porque nunca lo dejaron salir, se lo llevan para otro lado y ejemplo, a otro ministerio público y ahí lo meten por cohecho según y después lo trasladan ya a un penal por otro delito, según. Bueno, eso no pasa aquí. Yo no conozco nada de eso. Híjole,
Ahora sí estoy en apuros, ¿verdad? En este caso, recordemos que a pesar de que supongamos que está detenido por otro delito y que le están fabricando otro, o todas esas manifestaciones, únicamente lo que podemos hacer es pues ver por el delito por el que está detenido, porque si le están fabricando una orden de aprehensión o otra situación y que su abogado ya lo sabe, pues no podemos hacer nada. Lo que se puede hacer únicamente, pues es, y sigo insistiendo, el juicio de amparo contra la orden de aprehensión. Tiene un efecto dilatorio nada más, porque de todas maneras tendría que tomar una decisión. Honestamente, en la práctica no podemos hacer nada más que, pues si está un delito de cohecho, porque le están fabricando otro, pues es solicitarle la libertad, promover un juicio de amparo para que le decreten la libertad y lleve su investigación por fuera a este sujeto y así ya lo traemos para afuera. Eso es lo que se me ocurriría, porque en ese caso el notificador se acudiría de la agencia del Ministerio Público y le va a preguntar, oiga, ¿por qué lo tienes retenido? Si es un delito que no merita prisión preventiva oficiosa ni justificada, pues no es un delito grave, ¿no? Entonces tendría que dejarlo en inmediata libertad por indicaciones del juez federal, porque recordemos que si reúne lo que establece el artículo 108 y 109 con relación al 115 de la ley de amparo, sí, es procedente, por supuesto, cuando es privativo de libertad, es procedente claramente la suspensión. Entonces, considero yo que sí podrían dejarlo en libertad. Ok, tenemos otra pregunta más. ¿Cómo poder justificar una prisión preventiva en el delito de violencia familiar? Ese es más fácil, gracias. Para poder justificar o acreditarlo, ¿sí? Acuérdense los artículos que les dije hace rato, ¿sí? 160, me parece les dije el 167, ¿sí? 68, 69, es cierto. 168, 169 y 170 son el secreto. Aquí en los delitos de violencia familiar, normalmente el juez debe de ponderar el libre desarrollo de la víctima. Entonces, justifican que si una vez la golpeó, le hizo todo eso, lo puede volver a hacer, está en riesgo la integridad. Entonces el juez no se arriesga, o sea, no dice, sí, no hay problema, pues ya nada más no te acerques y ya. Y si no le importa y se acerca y con eso la priva de la vida, imagínense. Entonces tiene que justificar la defensa pues de manera fehaciente que no se va a acercar a la víctima. Pero en dado caso de justificar, así como es la pregunta, ¿cómo poder justificar la prisión preventiva? Pues evidentemente si una vez las personas agresivas, de cierta manera, siempre lo van a hacer, ¿no? Y máxime que actuó, que acudió a una autoridad, pues en un impulso, pudiera acudir al domicilio, normalmente siempre son cuestiones cuando están tomados o así, acuden nuevamente al domicilio, puede ocasionarle un daño, a pesar de que hay una medida cautelar diferente. Va a decir, no importa que me metan a la cárcel, pero ahora te amuelas, ¿verdad? Entonces pudiera ser, por eso a veces no se arriesgan mucho dependiendo del contexto, pero es un poquito más sencillo porque pues pone en riesgo a la víctima. Pone en riesgo a la víctima, evidentemente, si este sujeto queda libre. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Y la prueba superviniente, cómo se puede admitir? Gracias. Miren, esa prueba nueva, sí, viene establecida en el artículo 390 del Código Nacional. Esa prueba nueva es diseñada para que no quede en estado de defensión el justiciable en ninguna etapa procesal. Eso lo concluyo yo y les voy a decir por qué. Porque vamos a suponer que ustedes como defensores toman el caso en la etapa de juicio y su defensor anterior no ofreció nada, pues entonces ¿con qué lo van a defender? Pues queda sin pruebas, nada más lo que dice la fiscalía y con el contrainterrogatorio. Entonces lo que se prevé es que si saben utilizar esa prueba nueva, pues pueden armar una teoría del caso como en el juicio, ¿no? En este caso, siempre se desprende o de la naturaleza de la prueba nueva va a ser o va a emerger, ¿sí? De la declaración del justiciable. Él va a decirle al juez lo que pasó.
señoría, yo no cometí el delito como dice la fiscalía, yo me encontraba con mi mamá en ese día y de ahí me fui a trabajar y me fui con mis amigos y de ahí me fui salí hasta las 3 de la tarde y de ahí me fui a otro trabajo que tengo de mototaxi y de ahí me fui a otro lado, ¿sí? Entonces el defensor le va a empezar a preguntar, a ver, dígame el nombre de su mamá, dígame el nombre de sus amigos, todos los que se fue a trabajar, dígame la dirección donde trabaja en el mototaxi, dígame la dirección, cuántos pasajes ubica a las personas que las llevó, sí, esa es la señora tal, ¿cómo se llama? ¿Sale? Y empieza a crear todos sus testigos en ese momento. Y recordemos que el artículo 91 del Código Nacional también establece una igualdad, ¿sí? Entre las partes. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene el poder con relación establecido en el artículo 104 del Código Nacional, tiene el poder para citar personas. ¿Por qué? Pues porque tiene ciertos apercibimientos, ¿sí? Incluso hasta arrestos si alguien no se presenta. En este caso el defensor no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le dice al juez que lo haga. Solicitó el auxilio judicial para que sean citados todos estos testigos. Y señoría, también solicito que gire oficio alguna otra dependencia para efecto de que se señale un perito en materia de criminalística, un decir. Pero no a la fiscalía, porque pudiera ser una dependencia diversa, ¿sí? Para que haga. Y todo eso tiene que ser admitido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no en un futuro van a ser cuestiones de reposición, atendiendo primeramente a la convencionalidad y a la constitucionalidad, porque el artículo 20 constitucional es muy claro y dice que se le tienen que admitir todas sus pruebas. ¿Sí? Entonces, acuérdense del artículo primero constitucional, interpretación conforme, que nos dice que si hay alguna situación, vete a la Constitución. Entonces, en la prueba nueva nos dice que se tiene que reunir ciertos requisitos. Uno de ellos era que justifique el defensor o el imputado la inexistencia de esa prueba. O sea, que realmente no haya existido, corrijo, que realmente no haya existido, o que justifique en algún momento no se pudo ofrecer por alguna situación. Pues con el hecho de que sea un defensor nuevo, con eso ya se da. Y entonces no se meten en problemas los jueces y se tienen por admitidas todas sus pruebas y entonces ya no importó la etapa intermedia. Es muy arriesgado, pero pueden jugársela de esa manera, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. ¿Cómo se puede admitir con la pregunta? ¿Cómo se puede admitir? Bueno, es un proceso. Primero se ofrecen. Señoría, ofrezco a todos estos testigos como prueba nueva. ¿En qué casos? Bueno, cuando todos terminan su desfile probatorio, les pregunta, ¿Fiscalía tiene prueba nueva? No, señoría. ¿Asesor? No, señoría. ¿Defensor? Sí, señoría. Ofrezco como prueba nueva y ya le dice todos los nombres, quienes deberán ser citados en tales domicilios, ¿sí? Por conducto de usted. Muy bien, está bien. Y entonces se ofrecen y después entra debate. Si yo pretendo ofrecer una pericial, primero tuve que haberle corrido traslado al fiscal. Si no le corrí traslado al fiscal, entonces no puede desahogarse la prueba, ¿sí? Entonces, 1, se ofrece y 2, se entra a debate. Y para entrar a debate también puede ceñirse sobre lo que establece el artículo 346 del Código Nacional. Es decir, que no sea sobreabundante, que sea pertinente, entre otras cosas. Tienen que hacer referencia a la pertinencia. Muchas gracias. Otra pregunta más. Sí. En el delito de violencia familiar, si el agresor amenaza a la víctima con un arma de fuego, ¿sería aplicable la prisión preventiva oficiosa? Yo considero que sí es aplicable, porque está en riesgo la vida de la víctima, ¿sí? Y debemos de ponderar precisamente esta situación que establece el artículo 169, ¿sí? Y 170, más que nada, el 170 debe de procurar el fiscal porque se protejan los derechos de la víctima. Entonces, en este caso, si el agresor la amenaza, pues es claro que no puede salir, ¿no? Está sujeto a un proceso y posteriormente vemos si puede salir con una suspensión condicional, pero de momento no. Entonces yo creo que sí procede. Última pregunta. ¿Puede incorporar un video de videovigilancia para justificar una ilegal detención, el cual se encontró después de haber sido dictado el auto de vinculación?
Bueno, mm, yo considero, sí, que no, ya no tendría razón de ser, sí. El video tuvo que haberse obtenido en el momento para poderlo desahogar en la detención, ¿eh? Porque sí pueden incorporar datos de prueba en la detención, en la audiencia del control de la detención. Señoría, no fue como el fiscal lo está diciendo y para ello hay un disco compacto, pongo a la vista, que se ponga a la vista este disco compacto. Pero ojo, todas las pruebas documentales, o en este caso como los videos o periciales, no se desahogan por su propia naturaleza. Debe de haber un testigo de acreditación. Entonces, en este caso, ¿quién es la persona que emitió ese video? Un informático, entonces tendría yo que llevar, y señoría, traigo al licenciado tal en informática para efecto que le exponga a usted cómo fue que extrajo ese video. Y por conducto de él voy a ofrecer incorporar también ese video. Pero si la pretensión en sí, así como lo veo aquí, es justificar la ilegal detención posterior al auto de vinculación a proceso, considero que la etapa ya fue superada. Yo creo que no va a operar. Muchísimas gracias, maestro, por dar respuesta a todas las preguntas. Una vez más, muchas gracias, maestro Eric Mejía, por esta importante plática. Universidad Mesoamericana Plantel Tehuacán, en coordinación con Sistema Penal Acusatorio y Oral, Capacitación Puebla, agradecen a todos su presencia en esta transmisión a través de Facebook. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.